¿ya? Ahora, dentro de lo refractivo también es algo impresionante haber logrado lentejas locales. ¿No? ¿Sabes cómo se logra la virtud? Pero, ¿sí? ¿Sabes el mecanismo? Sí. Bueno, aquí lo vamos a ver. Bueno, primero que nada, y esto por favor no se lo olvide, porque estamos en esto es. ¿Para un lado y para el otro? Sí, estamos. Sí. Estamos en una cirugía, en un módulo de cirugía refractiva y vamos a hablar de cirugía refractiva, de un aspecto de la cirugía refractiva. Y la cirugía refractiva es refractiva. ¿Qué quiero decir con eso? ¿Qué énfasis quiero dar? De que no es curativa. ¿Ya? O sea, aquí no estamos evitando la ceguera, ni mejorando la vida, ni salvando la vida del paciente. Simplemente estamos sacando los anteojos. ¿Y qué implicancia tiene eso? De que no podemos hacerle daño. Yo iría con esa frase que hay. Que lo primero en medicina es no hacer daño. ¿Ya? Y por lo tanto, en una cirugía refractiva con mayor razón. Y por lo tanto, la cirugía refractiva, lo primero que tenemos que exigir es que sea segura. Y esto ustedes dicen de perogrullo, ¿no? Y se han hecho muchas, decenas de cirugías refractivas que no han sido seguras. En segundo lugar, tiene que ser predecible. O sea, si ustedes van a ofrecerle una cirugía a una paciente que le van a sacar la esfera y el astigmatismo y lo que fuere, tiene que ser con una cierta predictibilidad, que puede ser más o menos 1, ojalá más o menos 0,5, ¿cierto? O sea, que quede en una dioptría alrededor de más o menos 0,5, un equivalente esférico, o un astigmatismo, o una esfera, lo más baja posible. Y para eso se está sacando el anteojo. O sea, primero no le producen daño, y segundo, le asegura cierto rango de predictibilidad. Ahora, tenemos así los índices de eficacia y los índices de seguridad, en que el índice de eficacia se mide en la agudeza visual sin corrección. O sea, cuán eficaz fue el procedimiento que le hicieron para que vea sin corrección, ojalá 20/20. La eficacia es el índice en que ve la agudeza visual sin corrección partido por la agudeza visual con corrección previa. ¿Ya? O sea, debería ver igual que con corrección antes. Eso es un índice de eficacia 1. ¿Cierto? O sea, ve lo mismo sin anteojo que antes con anteojo. Entonces, fantástico. Le sacaron los anteojos y quedó viendo igual. Maravilloso, ¿cierto? Ahora, si con corrección ve peor que antes, con corrección ve peor que antes, le disminuyeron el índice de seguridad. Ahora, otra propiedad de la cirugía refractiva en general, porque todos preguntan, doctor, ¿y cuánto me va a durar? Debe ser estable en el tiempo. Ustedes no pueden o no deben ofrecer una cirugía que no sea, entre comillas, para siempre. Nada es para siempre, sobre todo cirugía refractiva, porque el ojo algo cambia, como vamos a ver. Pero obviamente tiene que tener una estabilidad en el tiempo, no pueden operar para 1 año, ni 2, ni 3, como se hacía o como se hizo mucho con muchas técnicas y que probablemente se sigue haciendo. Y por último, no solamente la agudeza visual hay que preocuparse, sino que también hay que preocuparse de la calidad de la visión. Y ahí en la calidad de visión, bueno, influye mucho la edad, influye mucho la felicidad de todo el ojo, digamos, de la óptica del ojo, incluyendo la córnea, obviamente, la dilatación, etcétera. ¿Ah? Entonces, aquí tienen una predictibilidad, ¿cierto?, distinta. Aquí ustedes ven una dispersión mucho mayor en los resultados, en una línea, ¿cierto? En que esta predictibilidad va
a ir disminuyendo en la medida que aumenta la esfera y que aumenta el astigmatismo. Obvio. Bueno, diciendo esos conceptos básicos y fundamentales de la cirugía refractiva, que no tienen que olvidarse, esto es un esquema bastante ya antiguo en que se indicaba los distintos procedimientos de acuerdo al grado de la refracción, ¿cierto? Entonces, típico en el LASIK clásico, iba más o menos de más 1, más 2, por decir algo, hasta -10. Hoy día había una paciente que le hicieron una PRK de 11, -11. E hicimos y hacíamos eso antes, pues no sabíamos. O sea, ese es otro error. De hacer las cosas cuando no están totalmente sedimentadas por el tiempo, en el tiempo. Aunque era bastante predecible, fíjate, más de lo que uno cree. Bueno, pero el LASIK se hacía hasta alrededor de -10. La PRK, el LASIK o el LASIK, ¿cierto? Se hacía menos. Y los lentes fáquicos se ponían en rangos extremos y luego apareció el Refractive Lens Extraction, que es en el fondo la cirugía del cristalino. Y eso es lo que vamos a hablar hoy día, de la facorrefractiva. O sea, sacamos el cristalino, que teóricamente le queda mal a ese ojo, y le ponemos un cristalino que le queda de acuerdo a su refracción, a su largo axial y curvatura corneal, ¿cierto? Para que no use anteojos. Bueno, ya lo dijimos, en primer lugar, nosotros tenemos que preocupar de dar un muy buen índice de seguridad y un buen índice de eficacia, que sea predecible, que sea estable, reversible, ojalá, o ajustable. También ese es un punto importante en que uno, si tiene dos alternativas, por ejemplo, que cumplen con todos estos requisitos, uno debería usar o elegir la que sea eventualmente reversible o ajustable. Ahora, en su indicación, la indicación de la extracción del cristalino claro, ojo, tenemos que hacer una serie de consideraciones. Y para ello, en primer lugar, tenemos que conocer esta curva, la curva de Duane, que es la curva de acomodación. Los niños, a los 8 años, se aplicaron que dibujan así, les encantan las miniaturas y qué sé yo, que están así. Tienen una potencia de foco enorme, de, qué sé yo, 18 dioptrías, no sé. Amplitud de acomodación, 14, 16, 15 dioptrías. Pero esta curva de Duane va disminuyendo, 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 y se aplana más o menos entre 50 y 60 años. Es que ya no queda nada, queda uno, si es que una dioptría de acomodación. Por lo tanto, uno tiene que indicar la cirugía, digamos, al cristalino cuando es prépita, no es solo cuando es prépita, sino que cuando la capacidad de acomodación no le da para el lejos. Y eso es la hipermetropía manifiesta. O sea, cuando el paciente no vea bien, no vea de lejos. Ahora, hoy en día cada vez menos. Antes decía, yo empecé a hacer esta clase y empezamos, me acuerdo, hace muchos años haciendo unos cursos en Mendoza, etcétera, de la cirugía de la reficia, gran revolución. Hablábamos de sobre 3,5. Hoy en día, o sea, cualquier cosa, hasta el metro. Pero estrictamente hablando, en vez de decir una cirugía refractiva, no podemos producir daño. Y lo más probable, si pone tú, yo soy prévita, obviamente, pero no tengo nada de lejos, tengo 20-15. Yo me opero en la presbicia. Lo más probable es que no quede de lejos. Obvio, ¿cierto? Entonces ahí mi índice de eficacia y de seguridad se van a la potencia. Cuando yo creo que lo indicado, o sea, va a estar indicado cuando hay, además de la presbicia, una hipermetropía manifiesta. Es decir, que no es capaz de acomodar, cuando no es capaz de acomodar de acuerdo a su edad. ¿Ya? Por ejemplo,
si a los 38 alguien tiene 5 dioptrías, bueno, probablemente no está acomodando. Y ahí tenemos que ver, pero ojo, ahí no es prioridad. Ahí no es prioridad. Entonces, tenemos ¿qué elegimos ahí? ¿De sacar? En cambio, cuando es rojo ya podemos sacarlo, porque la presbicia ya es muy avanzada, ya no tiene capacidad de acomodación de cerca. Pero aquí podemos poner un lente fácil. ¿Y qué va a pasar a los 38? Le recuperamos la acomodación por 10 años, perfectamente. Y le ponemos un lente fáquico, hipermetrópico y se acabó. Si es que da la cámara anterior. Pero curiosamente, siempre da. La gran mayoría de las veces da. Los siempre y los nunca no existen en medicina, pero ya cuando es presbita y su acomodación y es hipermétrope, o sea, su hipermetropía manifiesta, ya no es capaz de compensarse con su acomodación, estaría indicado. Eh, por lo tanto, cuando el paciente usa anteojos de lejos y es presbita, se puede operar de cerca. ¿Estamos? Ahora, jamás hacer LASIK, siempre ICL, incluso hipermetrópico. Nunca hacer LASIK. Antes, eso es otra de las cosas que se hacía cada rato. Incluso había el SAMI, me acuerdo, había láser, había éxito en láser, que eran fantásticos para la hipermetropía. No, el SAMI lo desarrollamos para la hipermetropía, hizo que luego 10 años de hipermetropía con toda la ineficiencia que conocemos. Jamás LASIK en la hipermetropía. En la hipermetropía esférica. No. ¿Por qué? Esférica, digo, sí en el astigmatismo. Curiosamente, yo no tengo muy claro, pero en el astigmatismo hipermetrópico sí anda bien el LASIK y no regresa tanto. No regresa. Anda bien. Es eficiente. Es eficiente. ¿Ah? ¿Y por qué no? Porque el láser hipermetrópico, primero hay una tasa de retratamiento enorme, porque regresa. Por una parte hay una subcorrección, porque no corrige todo. O sea, ustedes no pueden corregir una hipermetropía más allá de 3, con suerte, si no corrige el láser más. Porque el láser hipermetrópico lo que hace no es aplanar ni curvar, sino que saca la periferia para que quede más curvo al centro. Imagínense. Entonces no podéis sacar más de para 3. Y pongámosle que quede 3, ¿qué va a pasar después? Hay una regresión por un relleno epitelial, que se ve ahí muy bien en esta, eh, mapa epitelial. Además no corrige la presbicia y por lo tanto tiene un muy mal índice de eficacia y si no es presbita, mejor el lente fáquico hipermetrópico. ¿Estamos? Ahora, ¿cuándo se opera? Cuando el paciente quiere operarse. Porque si no quiere operarse y el paciente que está feliz y el paciente le encanta, o sea, y el paciente que se ve, dicen que se ven bien con anteojos, entonces ¿para qué lo van a operar? Porque lo único van a producir una insatisfacción. Eh, entonces hay que operarlo cuando los pacientes tienen intolerancia a usar anteojos, ya sea maníaco o seco. ¿Estamos? En primer lugar, o sea, y otro factor a considerar, ¿cierto? Es cuando tiene un cierre angular primario, hipertensión o glaucoma por cierre angular. ¿Para qué hablar? Porque los hipermétropes, muchos hipermétropes tienen un cierre angular, o no un cierre angular, pero tienen un ángulo estrecho. Y ese ángulo estrecho puede ser hipertensión ocular, pueden hacer hipertensión ocular, pueden haber cierres angulares, pueden haber glaucoma por cierre angulares, etc. Y esto está demostrado en el estudio perfectamente de que es mucho más eficiente en el fondo sacar el cristalino que hacer una iridotomía en estos casos. ¿Por qué? Porque se amplía la cámara arterial del ángulo, reduce la presión, la cirugía y los medicamentos, ¿cierto? Y previene el glaucoma
por sierra angular. Aquí tenemos un caso verídico, digamos, en que pueden ver ustedes el volumen. ¿Dónde está el volumen? Volumen de la cámara, 63. De 63 pasó a 141. Ese es el volumen de la cámara anterior, cómo se aumenta. ¿Ah? Ahora, otro punto que yo quiero recalcar, y siempre lo digo, insisto, cuando me toca presentar esto en un curso, congreso, también lo digo 10.000 veces, lo estoy diciendo hace millones de años, y siguen sacándole el cristalino a los meones. Es un pecado, es un homicidio o suicidio, ¿no? Si uno lo hace. Pero está clarísimo, está demostradísimo, con estudios muy importantes, desde que la doctora Barraquer, me acuerdo, fue la primera que hizo un trabajo que dio la alerta, en que a 10 años llegaban a 10% de emprendimiento de retina los altísimos miopes. Porque antes lo vean, pero, y el problema no es la altísima incidencia de emprendimiento de retina. Además es de que esos desprendimientos de retina tienen una gran probabilidad de quedar ciego, de que no se corrigen absolutamente esos desprendimientos de retina. Y por lo tanto, cuando usted hace una aspiración de cristalino transparente, le están dando un porcentaje enorme a ese ojo de quedar ciego. Un porcentaje no despreciable. Y es una cirugía refractiva, y vimos que el primer principio de la cirugía refractiva es la seguridad. Sin embargo, perdón, esto no pasa con la hipermetropía. Y la estadística lo dice. La hipermetropía, a menor el largo axial de 24 para abajo, no hay aumento de incidencia en la incidencia de desprendimiento de retina. Ahora, entonces, ¿qué alternativas se empezaron a ver? Muchas, como les decía yo, muchas alternativas para la corrección de la hipermetropía y la presbicia. Ninguna funcionaba, incluso producían problemas en la córnea, cicatrizaciones, irregularidades, el presbiláceo por ahí, los anillos intraestromales, no los anillos, los discos intraestromales, etcétera, etcétera. El Cristalens, que engañó a todo el mundo, igual que la cara posterior lo engañó a todo el mundo como 20 años, y seguía poniendo Cristalens, y yo no podía entender. Pero bueno, la medicina es muy rara, por lo menos en oftalmología a alguien se le ocurre algo, lo mete, lo marketiza, marketing, no sé cómo decir, y se acabó, y la evidencia médica y la medicina se le olvidó, no vale para nada. Y bueno, ejemplo de miles, miles. A ver qué pasa aquí. Bueno, y después llegó los primeros lentes multifocables, o bifocales en realidad, ¿eh? No eran multifocales, eran bifocales. Los primeros que llegaron en el 97, por ahí, 97, hicimos el primer trabajo en el hospital, la Gislaine era el Galano, era el becado, imagínate en esa época, en que era anillos refractivos bifocales, refractivos bifocales. Y aquí empezó la historia bastante bien, porque antes eran puras apuestas, se contradecían, que las regresiones, que las irregularidades, que quedan viendo mal, que quedan con el halo, etcétera, etcétera. Bueno, y aquí empezó a haber un cierto mayor grado de seguridad con este lente que fue el primero que tuvimos aquí en Chile, se llamó Array, ¿ya? Este Array, me acuerdo que hice un curso en Los Ángeles, yo fui por el día a Los Ángeles, por el día, nunca he ido a Los Ángeles, Estados Unidos, ¿no? Aquí, fui por el día a hacer este curso y ya volví y listo. Y empezaba a poner este lente, y era refractivo, con anillos refractivos, ¿ya? Bifocales. Ahora, hoy en día en esa época tenemos ese lente, y hoy en día tenemos, no sé cuántos lentes habrá, cuántas alternativas de lentes habrá, 20, y de esos 20, genéricamente hablando, serán 4 o 5 tipos.
pero tenemos monofocales, los Eichhorn aumentados de foco extendido, trifocales con foco extendido, espirales, ajustables, blend, estenopeico, etc. Y vamos a tratar de más o menos ver esta alternativa y cuándo poner uno y cuándo poner otro. Aquí están las 5 categorías que la Sociedad Europea estableció en su guía para la cirugía de la catarata. El lente multifocal intraocular incluye los bifocales, los trifocales y los panfocales. Extended Depth of Focus Lenses, EDOF, ¿ya? Que tiene una definición muy específica, ¿eh? No es así nomás. Monofocal with Enhanced Depth of Focus, que es el Enhanced Depth of Focus, o sea, es como el foco aumentado. El monofocal asférico y el, finalmente, no está el monofocal esférico. Sí, esférico. Esférico. El esférico que fue el primero de todos los lentes y que hoy en día, bueno, nosotros lo seguimos usando en muchas circunstancias y que hoy en día, a mi modo de ver, es mejor que el esférico. Porque el esférico, muchos EDO tienen un componente de esfericidad, para dar mayor profundidad de foco. Y sin embargo, tú buscas una felicidad en los pacientes más añosos, en catarata, sobre todo, ¿qué importancia puede tener? Si, después de los 60, 70, para que a los 80 años, nadie tiene una pupila más allá de 2, 3 milímetros. Y tampoco nadie maneja mucho. ¿Qué importancia puede tener la felicidad y estar pagando mínimo 3 veces más que un lente esférico, que le sería más útil que el esférico, especialmente en los hospitales? Bueno, ni hablar. Bueno, esto es más o menos una guía que yo me he hecho y que se las transmito de los rangos de visión, digamos, de foco. El monofocal obviamente tiene un rango de visión muy mínimo que depende sobre todo de la esfericidad, como hablábamos, y de la pupila. De la pupila en el sentido de hacer agujero estenopeico o no, y de la luminosidad. Después tiene el monofocal plus, que es el EINAS, o el monofocal aumentado, que le llaman, que tiene un foco de alrededor 60 centímetros. Después viene el EDO, que tiene un foco alrededor de 50 centímetros. Y después vienen los multifocales, todo tipo de multifocales, que tienen foco entre 30 y 40 centímetros. ¿Ya? Y aquí tienen más o menos, olvídense esta curva naranja, pero aquí tienen la curva de focus del monofocal, del Eyhans y del EDOF, la naranja. ¿Ya? Esta es la curva de foco. Y que ustedes ven que aumenta, sobre todo aquí a nivel de -2, -2,5, se aleja bastante del monofocal. Pero este es el monofocal asférico. No he visto, ahora veo, no he visto curvas de. Podrían hacer eso. Podrían hacer eso, una curva de foco del. Mira, sería interesante, una curva de focus del esférico versus el asférico. No hay, yo no he visto curvas de focus del esférico y capaz que lleguemos a la misma curva del Leyhans al menos. Interesante. Entonces, estos son los focos. Si usted es un paciente un paciente le dice, mira, yo quiero ver aquí, aquí o acá, aquí tiene que elegir el lente de acuerdo a la necesidad del paciente, a la actividad del paciente. Si quiere bordar, no hay donde perderse. Si quiere bordar. Si es un tipo que cante, que tiene una partitura a 60, 70 centímetros, también tiene que considerarlo, para que le van a poner un foco aquí, ¿cierto? Entonces, usted más o menos con todos los tipos de lentes que hay, tiene que guiarse sobre esto. Ahora, el monofocal plus, yo creo que, y por lo que vamos a ver, reemplaza absolutamente el monofocal. O sea, yo creo que ya no tiene sentido poner monofocales. Cualquier duda, inquietud, alegato, o lo que sea, me lo dicen al tiro, me interrumpen al tiro. O contradicción, o sea. Bueno, ustedes saben del principio difractivo, ¿cierto? El principio difractivo es cuando viene la longitud, el choque de la onda, digamos, y encuentra un step muy chiquito, ya sea un edificio o
o un peldañito muy chiquitito, entonces ¡pum!, se curva. No sé tú por qué, pero se curva la luz, la energía, igual que en el agua, si va aquí y hay un palo en el agua flotando, se va para el otro lado y se produce una difracción de la luz en este caso. Entonces así, al lente de basal se le pone estos peldañitos y de acuerdo al tamaño de ese peldañito, lo agudo del peldañito, ¿cierto?, van a lograr un foco distinto. Entonces lo agregan y van a tener un 24, un foco de 24 y un foco de este. Y este es el bifocal. ¿Está? Parece simple cuando uno le cuesta esto. Pero después, al bifocal, le pusieron otro peldañito entre medio y le produjeron un brillante, un trifocal. Pero la gracia de esto, entonces, tenemos uno de lejos, tenemos uno intermedio y tenemos uno de más cerca. Entonces nació el trifocal. ¿Ya? Pero ojo, ojo, y aquí nadie tampoco se preocupa. La luz, uy, me faltó un diapositivo de eso. Bueno, la luz, cuando se difracta, se pierde un 20%, 18 y tal. Bueno, entonces, ¿qué pasa con la difracción? Y por eso que los pacientes cuando dicen, sí, pero bajo, no sé, siempre sale y necesito más luz para leer. ¿Por qué? Porque pierden luz. Y los distintos lentes, esto es un poquito anticuado, pero el concepto es válido. Los distintos lentes tienen estos peldañitos enfocados a una distancia y el intermedio a otra distancia, y la luz se la dan más al foco de allá o al foco de acá. Entonces, lógicamente, ustedes diseñarían qué lente, con qué focos harían, a qué distancia harían los focos. Primero, al infinito uno, ¿cierto? Está claro. Y el otro, ¿a qué distancia? Lectura. ¿Cuánto es eso? 60, 80, ¿cierto? Aquí. Pero curioso que el panóptico lo hace 60, pero los otros lo hacen 80. ¿Y le darían más luz a este foco o al foco de cerca? Yo creo de cerca, porque las actividades de cerca suelen ser uno con meiosis y dos como en lugares de los tenos, como leer o cosas así. Y los de intermedio tienen los propios. Ah, claro. Tienen los propios. Sin embargo, el Panoptic le da más luz a la intermedio. Y el Fine Vision, por ejemplo, el Synergy, tiene el foco a 33, el otro, el foco es cerca, y el otro tiene el foco a 40, y el otro a 60, y el otro 80. Entonces, también tienen que saber elegir qué lente y qué foco quieren y qué luz quieren. Por eso que yo nunca puse el Panoptic, siempre puse el Fine Vision y el Technis o el Synergy. Y este es igual que ese, perdón, este es igual que ese. El Zeiss Satellara es igual que ese, pero la plataforma no me gusta. Pero estos dos están hechos ópticamente en el mismo lugar, en Alemania, no sé dónde. Lo mandan a hacer, el mismo tipo hace estas dos ópticas. Esto es fantástico, este lente es fantástico, este también es fantástico. ¿Por qué es fantástico? Porque tienen la luz, le dan más luz al de cerca. Y el desfoco de cerca es 33 centímetros. Y el otro es al revés. Le dan luz al más lejos y tiene un foco más lejano. Y ahí hicimos esta comparación hace un tiempo atrás, ¿cierto? En la clínica, en que comparamos 52 ojos Synergy con Fine Vision. No teníamos panóptico, no teníamos y vimos la huella visual, la refracción, la distancia de como corrección para lejos, etcétera, etcétera, y la encuesta de Quality of Vision. Y en resumen, ¿cierto? La huella visual fueron muy parecidas, sin corrección para lejos. Un poquito mejor la de Fine Vision, pero no era significativa. La huella visual con corrección para lejos
sí era mejor con el Fine Vision, que desgraciadamente ya no lo tenemos significativamente, y los encuestas eran prácticamente todas iguales, no había ninguna diferencia en cuanto a la calidad visual. En conclusión, nosotros creemos que la corrección de la presbicia con ambos lentes permite prescindir de uso de anteojos, otorgándole una buena agudeza visual. El foco de cerca era de 33,5 y 33,8. Espectacular, aquí, 20-20. Sin ir alcanza la buena agudeza realizar con corrección, recuperar los Fine Vision. Sin embargo, ambos son excelentes opciones manteniendo seguridad con cirugía de 1,25 y 1,14. Con Fine Vision presentaron mejor calidad visual y calidad de visión al comparar los. Bueno, pero más o menos igual. Y después sale en que hicimos este trabajo aleatorio, perspectivo, todo, con toda la historia, muy bien diseñado, pero que no tiene mayor importancia el trabajo. ¿Ah? O sea, tenía en su momento, todo tiene en su momento cuando recién están saliendo las cosas, pero hicimos un trabajo muy bien hecho con Torres, Clague, Tomás González, Julio Mercado, etcétera, La Macarena, Emilio Medina y Héctor. Monofocal Plus de 60 centímetros, que es el ICP0, comparado con la misma plataforma monofocal absoluta, ¿ya? Y estos son los resultados, sin efecto adverso ni pérdida de contraste con baja luz subpopular. O sea, en el fondo el resultado de esto es que agrega un foco a 60 centímetros sin perjudicar en nada. Entonces, por eso que yo concluyo, ¿para qué vamos a seguir usando monofocal si tenemos este? Por un problema de precio, obviamente. Pero este no agrega nada. Y después salieron unos trabajos de mayor número de casos que decían lo mismo. ¿Mm? Bueno, la calidad visual igual, la calidad visual es lo mismo trabajo. Bueno, y después tenemos los lentes EDOF de rango aumentado. Mayor rango de visión de cerca a 50 centímetros, en que aumentan, ¿cierto? La curva de defocus, la elevan un poquito hacia mayor visión en la dioptría, en el enfoque más cercano, ¿cierto? Y estos lentes no tienen mayor efecto adverso, ni tanta pérdida de contraste como los multifocales difractivos. Y esa es la gran ventaja. Y hoy en día yo creo que se están imponiendo. Ya prácticamente los multifocales los poníamos como locos al principio y se fueron. Y hoy día prácticamente, no sé, por decir alguna cifra, ponemos 1 de 10 multifocales, ¿cierto? El EDOF la lleva especialmente cuando hacemos una mini monovisión, es decir, en el ojo no dominante lo dejamos miope de 0,5, ¿cierto? Y el otro métrope paralelo, ¿ya? Entonces agregamos fácilmente, qué sé yo, 10 centímetros de foco desde los 50 a 40, fácilmente. Y mucha gente para su actividad diaria no usa nunca más lente, porque no leen de cerca, no leen de la chica, no leen mucho libro, etcétera, etcétera. Y es muy importante si los queremos poner en córneas operadas irregulares. Y también hay que considerar que nos va a dar mayor tolerancia al error refractivo, porque nos va a corregir más o menos 0,5 de más. Y si usted le agrega un 0,5, nos corrige 1. Entonces nos da un rango de hipermetropía de 1, de un error de una dioptría. No sé si lo explico. Bueno, y teóricamente, ¿dónde está? ¿A dónde hay que apuntar con esto? Ahí. Bueno, teóricamente hay una serie, múltiples EDOF. Hay múltiples EDOF. Y esto no es un paper, sino que es de la propaganda, digamos, o como se llame, del Techniques PureC, en que se supone que tiene una mejor calidad visual con 5 milímetros pupila y con 3 milímetros pupila. Fíjense, respecto del Vivity, del LuxSmart y del MiniWell. Ahora, es la gran diferencia de este lente y que me parece sano,
y de hecho en la clínica es espectacular, anda, es espectacular este lente, es que es refractivo. No es difractivo y no es como muchos textos que trabajan la profundidad de foco, le da la profundidad de foco con aberraciones ópticas, ¿ya? A través de las aberraciones ópticas, o sea, aberraciones positivas. Bueno, esto también son, aquí es para que vean cómo debería verse un monofocal, una luz con un monofocal, con un E2 refractivo y con un E2 difractivo. ¿Estamos? Así que todas estas consideraciones tienen que tomar, tienen que conocerlas, porque todo el mundo hace y repite lo que el otro le dice o hace, y nadie sabe qué está haciendo. O nadie, entre comillas, estoy hablando, pero la gran mayoría repetimos y hacemos cosas sin hacer un análisis. Eh, entonces tenemos que decidir si es multifocal o un EDOF o de foco aumentado, ¿cierto? Con mínima monovisión, da mejores agudeza visual en todas las distancias. Fíjense bien que aquí hay una curva de focus de Panoptic y de otro, el Rayward, ¿ya? Esta es la curva de focus. Y aquí hay una curva de focus de un ojo un ojo del ojo dominante, que es el rojo, el ojo no dominante, que es el azul, y los dos binoculares con mínimo monovisión, que aumenta su curva de defocus, tanto como la del multifocal, pero sin defecto adverso. Minimiza, ya, y lo que decíamos delante, además minimiza el ángulo reflectivo positivo y tiene menos disostosia que los trifocales. Ahora, hay otro lente que se llama Galaxy. Ahora nuevo, yo lo he ocupado un poquito. Sí, estoy con mi duda. Pero es re difícil. Y ese es el problema, que como no son grandes volúmenes los que uno pega, eh, con uno u otro lente, y además es tan subjetiva la respuesta del paciente que objetivarla es tremendamente difícil. Entonces, uno le cuesta al final elegir un lente. Por eso que cuando uno elige un lente y va bien con el lente, difícil cambiar. Ahora, este lente Galaxy que este año, cuando fui a LACR, lo conocí cuando fui a LACR, sí, en mayo creo que fue en Los Ángeles, lo conocí y lo trajeron, yo pedí que lo trajeran porque me entusiasmé, este es el lente, porque decían que prácticamente no tenía ALUS, no tenía efecto adverso. ¿Y por qué? Porque habría sido diseñado con inteligencia artificial, todo con inteligencia artificial vende en este minuto. Esa es la fórmula teórica de este lente, por si la quieren analizar, y no tiene peldaño, y es una óptica en espiral, que va aumentando en espiral. Y por lo tanto sería no habría anillo, una superficie óptica suave, y ahí se va insertando, digamos, aumentando la óptica, la óptica. Y esta sería la curva más suave de focus. ¿Mm? No sé, eso es lo que dicen. Yo no, en este minuto tampoco he leído ningún paper que haya evaluado esto, tampoco. Y el otro, este que la llevaba allá, pero es carísimo, que es el lente que al final, esto lo estamos escuchando, que lo estaban haciendo hace 15 años por lo menos, que es un lente ajustable, ¿cierto? En que hay un polímero que le meten una longitud de onda después, y pueden ajustar la óptica 3 veces, creo, ¿no? Creo que son 3 veces. Y corrige algún astigmatismo. Entonces ahí lo ajustan, lo van ajustando y después con otra fotopolimerización, digamos, ¡pum! Lo bloquean para que no se mueva más. Y otro que yo no lo he hecho, pero me parece muy interesante, hay unos lentes que le dieron mucho énfasis, que son tipo agujeros telopeicos, y que me parecen muy útiles para córneas irregulares. Entonces, si ustedes tienen una córnea totalmente irregular, ya sea por cicatrices, porque era totomía real, porque era totomía astigmática, se hacían barbaridades antes en la córnea, o con las cauterizaciones,
o simplemente bosque eratogono, etcétera, en que tiene una cora irregular que es muy difícil por una parte calcular el lente y por otra, aunque lo calculen bien, va a estar el foco en una parte y no en otra. Bueno, un agujero estereoférico funcionaría perfecto. ¿Ah? Y de hecho parece que funciona perfecto. Bueno, sin presbicie, cierto sea estimatismo, podríamos hacer LASIK, si no ICL. El foco aumentado de Leijas reemplaza el monofocal, el foco extendido da mejor calidad visual. Resumiendo, ¿cierto? Hay que hacer mínimo monovisión, anda muy bien con monovisión. La calidad visual, para qué hablar, en cirugías previas, glaucoma, etcétera, sería el lente de elección. Yo no creí que iba a ganar tanto vuelo, pero ahora es obvio y cada vez lo valoro más. Trifocal o multifocal. Ah, después salen los trifocales o multifocales de foco extendido. Eso yo no lo dije en alguna parte, curioso. Lo que pasa es que hay trifocales que tienen tres focos. La mayoría de los trifocales tienen tres focos. De lejos, de cerca y un intermedio, hace ser. Pero hay dos multifocales que conozca yo por lo menos, que es el Fine Vision no sé cuántito y el Synergy. Ah, y el Synergy y el otro. El Synergy y el otro que no ha llegado a Chile. Que no sé por qué no ha llegado a Chile. ¿Dónde está eso? Bueno, no importa. La cosa es que esos lentes, estos lentes son trifocales, son bifocales en el fondo, pero con un E2. Entre el infinito y el cerca tienen un E2. Entonces, no son tres focos, sino que son un foco de lejos, un foco de cerca y un intermedio, lo cual es súper razonable. Y eso tampoco lo diferencia en la mayoría de los médicos. Bueno, eso es lo otro que se puede poner un multifocal en un ojo y un E2 en el otro. Esa es otra alternativa, ¿verdad? Que es válido, pero no sé si es válido de inicio, de indicación. Creo que no. Pero sí puede ser válido cuando tú le pusieron un multifocal en uno, ponerle un E2 en el otro, porque no le gustó el multifocal, sí, es válido. O al revés también, es válido. Algunos lo hacen de adrede. eh, Evaluar eso es re difícil, pero puede ser. Y ya ajustable el terapéutico. Eso es. Ah, con respecto al astigmatismo. Esta cuestión no sé por qué le ponen un astigmatismo. Bueno, este trabajo es clásico de Ferrer, que hizo 4.000, no sé cuánto, ojo, con este rango de edad, ¿cierto? En que encontró en un 13,2% de las cirugías no hay astigmatismo y un 64,4% de 0,25 a 1,5. Por lo tanto, hay alrededor de un 77-78% que no habría nada que hacer, ¿cierto? Y un 22% sería más de 1,5. Lo cual va en coincidencia con esta otra, que hay leve, menos de 1, moderado de 1 a 2 y severo mayor de 2. O sea, un 10% de las 10% más o menos de los ojos tienen un astigmatismo severo como para preocuparse y corregirlo. Ahora, ¿cuáles son los factores a considerar en la corrección? Lo hemos dicho mucho rato, hace tiempo, en que, o sea, insistimos por los pecados. En primer lugar, tenemos que saber si el favor fue un coche de la regla. Lo primero que tenemos que hacer. ¿Por qué? Y la edad. Eso va con eso. Porque si tenemos un paciente vámonos a los extremos para entender mejor, de 90 años, con un astigmatismo más 1 a 90 grados. O sea, hacemos una incisión a 90 grados y se acabó. Y se acabó y nunca más se va a mover y va a quedar fantástico un astigmatismo menor de 1. ¿Por qué menor de 1? Porque además la cara posterior agrega un menos 0,5. No tanto, en general no tanto, pero pongámosle un menos 0,5. Por lo tanto, ese astigmatismo de 1 a favor, o sea, 90 grados, tiene menos 0,5, o sea, nos va quedando 0,5 que corregir, más la herida que le bajaremos 0,3 o 0,2, 0,25, 0,3, nos queda 0,2 de astigmatismo. No importancia puede tener, nadie aquí tiene menos de 0,2.
Entonces se acabó el tema. Y además tiene 90 años, por lo tanto ese astigmatismo no se va a mover. Al contrario, si tenemos un tipo de 50 con un astigmatismo, pongámosle, de 2,5 a 180 gramos, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Va a ir avanzando, además, con los años 0,3 por década. O sea, en 3 décadas, a los 80 va a tener 3. Más la cámara anterior va a tener 4. Perdón, la cara posterior, menos 0,5 en contra. Tenemos 3,5. 3,5. Y por lo tanto, ese paciente a los 50 años, en ese eje, teníamos que corregir el 1,5 astigmatismo en contra. Estos son los factores a considerar. ¿Entendieron o no? ¿No? ¿Sí? ¿Entendieron? ¿Ah? Eso último lo punto. ¿Cómo? ¿Por qué? Cuenta. Se me perdió el cálculo. Ah, no, pero si el cálculo el cálculo es un ejemplo. Pero cuando es a favor, tú puedes corregirlo con la herida perfectamente si es joven, porque ese se te va a ir hacia el contra con la edad. Se va en contra con la edad y se va en contra más o menos 0,3 por década, se dice. Además, tienes que restarle la cara posterior, que la cara posterior menos 0,5, 0,4, entre 0,3 y 0,5 te resta al astigmatismo a favor. O sea, está en contra. Y eso es todo. Esos son los 3 o 4 parámetros que tenés que considerar para decidir si le corriges el astigmatismo. Entonces, en el fondo, un astigmatismo a favor de 1,5 en una persona relativamente joven no lo corrige. En cambio, en contra, sí lo corrige. En contra de 1,75 para arriba, sí lo debes corregir. ¿Entiendes? Eso es. Ahora, es fundamental el centramiento y el alineamiento, ¿cierto? Y estos lentes son buenos. Además tenían esta gracia, estos Fine Vision, de que uno lo puede rotar para allá y para acá y lo afina. La sintonía fina es muy baja. En cambio, lo otro a veces tú te pasás y tenés que dar toda la vuelta de nuevo. Entonces con esto tú lo puedes tirar para allá o para acá, para allá o para acá. ¿Me entiendes? Ahora hay que acordarse que un 10 grados disminuyen 33% el efecto de la corrección astigmática. ¿Ya? Y 20, 66, un 30 grados, aumenta el astigmatismo, se va al otro lado, porque hay una curva, está la curva, una curva así sinusoidal, en que va aumentando en la medida que te pasa de 30 grados. Y lo otro que hay que corregir, hay que acordarse, se me había olvidado. Mira que he hecho este ejemplo. Este es ejemplo de una doctora, una anestesista que yo operé, en que quedó con este lente, era un multifocal tórico, quedó con esto y tenía este astigmatismo, 5,5 en ese, y quedó con esto y tenía 6 en el otro ojo, corneal. O sea, uno está corrigiendo el astigmatismo corneal. ¿Estamos? Siempre fijarse en esto cuando ustedes van a... Porque yo siempre cuando hay una paciente que quiere refractiva, veo la queratometría tipo, porque a veces tienen 2 de astigmatismo, pero voy a la y tienen 0,5. Fantástico. Porque le voy a corregir el astigmatismo sacando el cuero cristalino y sin corregir el astigmatismo. ¿Sí? Bueno, y dentro de todo, hasta el minuto, el que sigue ganando es la Barrett, ¿ah? Truca. La Barrett Truca, que ahí se ve el esférico, se ve el centroide, digamos, que la Barrett Truca y que tiene el mejor centroide de todos los cálculos astigmáticos. Bueno, esto es lo mismo. De otro caso es lo mismo, se va a puse lo mismo. Y siempre advertir la posibilidad de un láser postoperatorio. O sea, siempre se puede hacer una sintonía fina de la refracción postoperatoria de la esfera como el cilindro. ¿Estamos? Muchas gracias.
Se aplaude. Se aplaude, que buena costumbre. ¿Alguna buena costumbre, Pique? ¿Ah? Oye, ¿alguna duda? ¿Inquietud? Todo clarísimo. Bien. Yo tengo una duda, Doc. ¿Quién? Camilo, por favor. ¿Quién habló? ¿Se escucha? Ah, cuéntame. Doc, ¿me escucha? Ah, perfecto. Sí, claro. Acá estamos. Ya, ahora entiendo ya. Sí, dime nomás. Ya, era respecto de lo que decía de que hay que restar el astigmatismo de la cara posterior. ¿A qué se debe eso? No lo entendí. Perfecto. Lo que pasa que Yaval, ustedes no conocieron al queratómetro de Yaval, que era fantástico. Era un queratómetro en que uno iluminaba la córnea con unos peldañitos que se hacían coincidir. Bueno, da lo mismo, era un queratómetro que era el queratómetro más exacto que existía y que todavía probablemente existe. Y este señor Yaval, que lo diseñó en 1800 y tanto, este queratómetro, ya descubrió de que algo le faltaba y él había dicho que era entre 0,5 y una dioptría, eh, que la cara posterior de la córnea contribuía en contra. Cuando tú tienes 43 de la cara anterior dioptrías en la córnea, existe un 0,5 que tienes que restarle esos 43, que es la curvatura contraria de la cara posterior. Y eso lo considera la Barrett-Truca y otras fórmulas en el resultado final para calcular el astigmatismo. Porque la cara posterior está al revés, restándole más menos 0,5, o sea, alrededor de 0,5 dioptría a la cara que hay que restarle a la cara anterior. A eso se refiere. No sé si me explico ahora. Ahora sí, Doc. Muchas gracias. Ya. Nos vamos. ¿De qué pues? O sea, mañana tenemos seminario. La última para el información. No te puedo pedir. El mundo de ella es partido, y se le ¿no quieres de los